Uno de los fundamentos esenciales en el cristianismo es la Biblia. Reconocemos que en ella se encuentra la palabra de Dios. Entonces sería bueno responder a la siguiente pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Para responder a esta pregunta, vamos a detallar el proceso de formación de la Sagrada Escritura. La palabra Biblia significa libros, que surge del griego biblios. Como bien señala la definición, no estamos hablando de un libro solamente, sino de una biblioteca. En la Biblia se narra las alianzas que Dios ha hecho con su pueblo Israel y con su pueblo la Iglesia. La Biblia no es obra de un solo autor humano, sino de un solo autor divino, el Espíritu Santo. Por esto, Dios escogió a personas, que transmitían lo revelado por Dios a ellos. A estos autores se les conoce con el nombre de agiógrafos. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Catecismo de la Iglesia Católica 106. El canon bíblico es una colección canónica de libros judíos y cristianos inspirados por Dios. Ante tantos escritos de la época, se hizo necesario un catálogo de los libros sagrados. Así tenemos la lista de los libros que eran normas de fe y de vida para el pueblo de Dios, los inspirados. Se les llaman libros canónicos. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica 105. La Biblia católica está compuesta por 73 libros. A su vez estos libros se agrupan en dos partes, cada una alusiva a la alianza que Dios hace con su pueblo. Tenemos el Antiguo Testamento, con la antigua alianza con el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento con la nueva alianza con la Iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. Estos fueron escritos entre el 1250 y el 400 a.C. La segunda parte de la Biblia católica es el Nuevo Testamento que consta de 27 libros. Son los libros escritos por la Iglesia primitiva entre el 50 al 100 después de Cristo. El canon católico se diferencia del protestante en que este último elimina libros del Antiguo Testamento por no considerarlos inspirados. Son los deuterocanónicos o segundo canon. Martín Lutero no los aceptó en el canon, aunque recomendaba su lectura, pues habían sido escritos en griego, y no en hebreo. Por esta razón las Biblias protestantes tienen 39 libros en su Antiguo Testamento. Los libros deuterocanónicos son, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Primero y Segundo Macabeos. Además no tiene las adiciones griegas de Daniel y Esther. Al ser una obra compuesta de tantos libros, la duración de su recolección, hasta lo que hoy tenemos como resultado final, ha tomado siglos. Va desde el 1250 a.C. al 100 después de Cristo. Esta redacción comienza con la experiencia de vida de un pueblo creyente. Esta experiencia se mantiene viva por medio de la tradición oral, durante muchos años. Finalmente se lleva al texto escrito, que es el último paso en la formación de la Biblia. El proceso es, de una experiencia, a una tradición oral, para finalmente llegar a una tradición escrita. Este proceso toma años y hasta siglos en concretarse en el texto escrito. Así como la redacción final de la Biblia tomó siglos, la ubicación de los autores bíblicos se da a través de toda la región que comprende el Medio Oriente, el norte de África y la Europa mediterránea. Esos lugares son Palestina, Babilonia, Egipto, Siria, Asia Menor, Grecia e Italia. Como hemos visto, la redacción final de la Biblia ha tomado muchos años,
Ha tenido lugar en muchas regiones, ha sido fruto de muchas experiencias de vida. Por eso no se escribió en un solo idioma. Casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, con algunas pocas partes en arameo. Del Antiguo Testamento los libros deuterocanónicos están en griego. El Nuevo Testamento ha sido escrito en su totalidad en griego, pero no en el griego culto sino el común, el del vulgo, llamado koiné. El texto bíblico, al ser tan rico en autores, regiones, idiomas, experiencias, no se limita a un solo género literario. El fin principal de la Biblia es llevar un mensaje, y usa los recursos literarios accesibles para lograrlo. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Catecismo de la Iglesia Católica 110. Debe quedar muy claro que el Evangelio no es una biografía de Jesús, sino la proclamación de una buena noticia. Eso significa evangelio, que viene del griego evangelio, buena nueva. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre. Juan 20, 30-31. La redacción de los evangelios pasó por varias etapas. La época de Jesús, cuando los discípulos viven la experiencia de estar con Jesús en persona. La época de la predicación de los apóstoles, conocida como el querigma, que da inicio a la iglesia primitiva, después de Pentecostés. La época inicial de los escritos de la comunidad, como las cartas de San Pablo, las cartas apostólicas y los himnos cristológicos. La época de la redacción final de las 4 versiones del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por siglos la Iglesia Católica enseñaba las verdades reveladas en la Biblia, especialmente en la celebración de la liturgia, la Santa Misa. El pueblo no tenía acceso a la Biblia, no porque el Vaticano quisiera controlarla, sino porque aún no se había inventado la imprenta. La misma surge en el 1440, gracias a Johannes Gutenberg. El primer libro que se imprimió fue la Biblia, en el 1454. Es a partir de este momento que la Biblia comienza a ser accesible a todos los creyentes. Durante 13 siglos la fe católica fue fiel a la revelación de Dios, en la Biblia, junto a la tradición y el magisterio. Pero Martín Lutero, en su Reforma Protestante, de 1517, llamó a creer en las 5 solas, sola Escritura, solo por medio de la Escritura, sola fide, solo por la fe Dios salva, sola gratia, solo la gracia, solo Cristo salva, y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Desde entonces, con la libre interpretación de la Biblia, existen miles de iglesias cristianas. La Iglesia Católica sigue siendo una, fiel al mensaje revelado, recibiendo la iluminación del Espíritu Santo para comprender cada vez más el misterio de Dios y de nuestra salvación. Es muy difícil creer que Jesús quería una proliferación tan numerosa de comunidades cristianas, cuando su llamado al Padre fue: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Acerquémonos a la palabra de Dios, con la reverencia y el respeto que se merece, por ser la voz misma de Dios, hablándole a su pueblo. Y ante los textos que resulten difíciles de entender, recurramos al magisterio, y descubramos lo que se ha interpretado de los mismos, dentro del marco comunitario y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.